Y pues bueno, sin más preámbulo, paso a presentarles nuestro primer panel del día, en el que en modo conversatorio nuestros expertos analizarán el rol que las comisiones o consejos ad hoc han desempeñado para hacer viables las propuestas de reformas pensionales en la región de América Latina y el Caribe. Y también podremos conocer como ejemplo el trabajo realizado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social de Uruguay. Así que este primer panel se titula El papel regional de los consejos y comisiones de reforma. Y para abordar este tema, tengo el placer de presentarles a nuestros dos panelistas, Diego Valero, presidente de Novaster y B-Way, y Rodolfo Saldaín, coordinador general de la Reforma Previsional de Uruguay. Y para presentarlos como es debido, voy a leer sus biografías. Diego Valero es profesor de la Universidad de Barcelona y en la London School of Economics en programas especializados de pensiones y Behavioral Economics. También imparte la asignatura de Behavioral Finance en el IES University. Es doctor en Economía y Actuario y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IES. También presidente de honor en la promoción 2008 del MBA y el Executive MBA del ICADE. Es profesor de Economía en Montessori International School. Además de su carrera como docente, el doctor Valero posee una amplia trayectoria dentro del mundo empresarial. Es cofundador y presidente de Novaster y B-Way. Fue presidente de OCOPEL, la Organización de Consultores de Pensiones de España, y vicepresidente de SPANSIF, el Foro Español de Inversión Socialmente Responsable. Ha sido presidente del Comité Científico del IFE Colloquium en 2017. Es Academic Advisor del IPE Scholarship Fund. Ha sido convocado en repetidas ocasiones por la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo en España y otras comisiones de pensiones en América Latina también. Y es autor de varios libros y demás de un centenar de artículos. Ha traducido el libro de Peter Damon, que fue Premio Nobel de Economía, y Nicolás Barr, La reforma necesaria, el futuro de pensiones. En 2018 publicó junto a las doctoras Guillén y Ayuso el documento Gestión eficiente del ahorro tras la jubilación, galardonado con el 13 Premio Edad y Vida y Reventos. Así que, Diego, bienvenido. Y también tenemos el placer de tener a Rodolfo Saldaín. Él es abogado, expresidente del Banco de Previsión Social, coautor de las reformas previsionales de Uruguay en 1995 y Costa Rica en el 97. Ha sido docente universitario y ha publicado decenas de artículos en revistas especializadas y capítulos en obras colectivas sobre aspectos laborales y de seguridad social. Es autor de Reforma Jubilatoria, el nuevo modelo previsional del 95 y coautor de Beneficios Laborales y Seguridad Social en la Reforma Tributaria de 2007, ambos publicados por la Fundación de Cultura Universitaria. Su último libro, La Era de los Nuevos Viejos, Longevidad, Trabajo y Jubilación en el siglo XXI, fue publicado en 2020. Fue presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, a la que el gobierno de Uruguay le encargó un diagnóstico y recomendaciones de reforma, y actualmente es el coordinador general de la Reforma Previsional de Uruguay. Rodolfo, Diego, bienvenidos. ¿Están listos? Sí, adelante. Vamos allá. Muchas gracias, un gusto. Muy bien, perfecto. Pues como hemos estado analizando en estos días, y como sabemos, los sistemas de pensiones siguen enfrentando importantes desafíos, ¿no? Por ejemplo, la baja participación de los trabajadores del sector formal, la baja cobertura pensional de los adultos mayores y las serias dificultades en cuanto a la sostenibilidad del mismo sistema, ¿no? Pero más allá de eso, los cambios demográficos, las tensiones sociales y fiscales también son temas difíciles de enfrentar y a los que no es fácil adaptarse oportunamente debido a la debilidad institucional. Entonces, Diego, desde tu experiencia en Latinoamérica, ¿cómo esta falta de institucionalidad afecta realizar las reformas necesarias y que se revisan oportunamente los parámetros fundamentales de los sistemas de pensiones? Muy bien. Bueno, lo primero, buenos días y muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes desde Madrid, que es donde estoy. Muchísimas gracias al BID, a ellos por la amabilísima invitación para compartir hoy un rato con ustedes. Me hace enorme ilusión estar con Rodolfo en este panel. Él tuvo la gentileza
y la osadía incluso de invitarme a formar parte del grupo que intervino ante la comisión que él ha presidido y que además aprovecho para felicitarle por los resultados de su informe, que me parece excelente. Ojalá se pueda llevar a la práctica y Uruguay pueda tener el sistema que merece, como deben tener todos los países, por supuesto. Contestando a lo que apuntas, Laura, estoy totalmente de acuerdo contigo con que la baja institucionalidad es un enorme problema. Lo vemos en múltiples cosas. El primero de ellos, al final todos desembocan en uno, ¿no? Porque podemos hablar baja institucionalidad, fraude, elusión, evasión, etcétera, pero al final confluyen en una cuestión que es la informalidad laboral. La informalidad laboral, que es altísima en la región, con personas además entrando y saliendo del mercado laboral formal, pues hace que los sistemas de pensiones enfrenten dificultades para poder entregar las pensiones que originalmente estaban previstas. Y me gustaría referir que esto ocurre tanto en los sistemas de reparto como en los sistemas de ahorro. En ambos casos la informalidad es una lacra, primero para los propios trabajadores, que se ven desprotegidos no solo de su futura pensión, sino de muchos otros derechos. Eso para comenzar, pero en cualquier caso esto afecta a todos los sistemas. Porque yo les diría que hay dos retos fundamentales que afectan a cualquier tipo de sistema de pensiones, que tienen que ver con las bases propias del mismo, como son la longevidad, la creciente demografía, a la que me referiré enseguida, y la rentabilidad de los sistemas. Y por rentabilidad de los sistemas me gustaría que todos estemos conscientes. Cuando hablamos de rentabilidad parece que nos centramos solo en los sistemas de ahorro, los llamados sistemas de cuentas individuales o de capitalización, pero la rentabilidad afecta también a los sistemas de reparto. Por supuesto, si tienen fondos de reserva, buffer funds, les afecta, pero en cualquier caso, la rentabilidad es una medida del equilibrio del sistema. De hecho, los sistemas de reparto hay una forma de analizar de una forma global el equilibrio y la sostenibilidad en el tiempo de los sistemas de reparto, donde precisamente la rentabilidad es la variable clave. En este caso es la tasa interna de rentabilidad, medida como la diferencia entre el valor presente de los aportes o contribuciones y el valor presente de los beneficios. Eso determina la tasa interna de rentabilidad del sistema. Según una vieja fórmula de Samuelson, del profesor Paul Samuelson, que todavía podemos entender como vigente, si esa tasa interna de retorno es superior al crecimiento a largo plazo del PIB, los sistemas de reparto pueden presentar graves problemas de sostenibilidad. Por lo tanto, la rentabilidad también afecta a los sistemas de reparto. La demografía afecta, obviamente, en un sentido. Nosotros estamos viviendo en el mundo, estamos viviendo una expansión demográfica sin precedentes. En el último siglo, la esperanza de vida se ha duplicado. Va a seguir creciendo. Durante 200.000 años la esperanza de vida apenas se modificó, desde antes del Neolítico hasta finales del siglo XIX la esperanza de vida apenas tuvo modificaciones y en el último siglo se ha duplicado. Estamos creciendo a una velocidad más o menos de 4 años por cada 10 que transcurren. Hay expertos, especialistas que hablan ya de la velocidad de escape, si vamos a llegar a la velocidad de escape de la longevidad, que es que por cada año que transcurra vivamos más de un año. Bueno, a lo mejor no es imposible y a lo mejor esto convierte a la muerte en una cuestión meramente técnica. Pero bueno, eso sería otra cuestión. ¿Qué es lo que nos sucede en la región con los sistemas de pensiones? Hablamos de la informalidad, hablamos de la demografía y quisiera en esta primera intervención hacer un apunte adicional en cuanto a las llamadas promesas incumplidas. Las promesas incumplidas, sobre todo en los sistemas de ahorro, son promesas que eran imposibles de cumplir, por eso no se han cumplido. La informalidad, desde luego, ha afectado, pero
matemáticamente, con esquemas medios de aporte de un 10%, es imposible conseguir tasas de reemplazo superiores al 40% en el mejor de los casos. Por lo tanto, todos aquellos sistemas que partieron con la idea de alcanzar unas tasas de reemplazo de los niveles de los países de la OECD, que puede ser superior al 60%, era inviable con los aportes. La reciente reforma mexicana sí lo ha entendido y ha incrementado el nivel de aportes. Seamos conscientes, no obstante, que la solución no es aumentar aportes y ya está, porque en países con débil institucionalidad aumentar aportes lo único que nos lleva es a más fraude seguramente y a mayor informalidad. Por lo tanto, hay que enfocar todos estos retos desde una perspectiva global, en la cual tenemos que cubrir a todas las personas que están en la informalidad, tenemos que buscar solución para todos ellos, tenemos que complementar las pensiones de los que están en la formalidad porque son bajas y hay que revisar los aportes de una forma inteligente y de una forma progresiva que no incite a la informalidad, y hay que revisar la edad de retiro para que se vaya adecuando la edad de retiro de una forma gradual pero automática también al incremento de la esperanza de vida que estaba comentando. En todo este tema, y acabo con esta primera intervención, luego comentaré alguna cosa más, desde mi punto de vista, las enseñanzas que se desprenden de la economía del comportamiento, de la behavioral economics, nos pueden ayudar a hacer las cosas mucho mejor y a lograr resultados más adecuados en todos los procesos de reforma. Interesante lo que nos comentas, Diego, muchas gracias. Y yo quiero hacerle ahora una pregunta a Rodolfo. Rodolfo, en América Latina y el Caribe, algunos países ya hicieron esfuerzos para robustecer su institucionalidad, ¿no? Esto con el fin de hacer frente a los impactos de distintas naturalezas, ¿no? Todos estos impactos que nos comentaba Diego en su intervención. ¿Nos cuentas un poco la experiencia de Uruguay? Su aporte, claro. Yo voy a aprovechar para compartir una PPT en alguna imagen que creo que nos va a ayudar un poquito en esta presentación. No sé si se está viendo. ¿Sí? Es decir, quiero retomar con algo de lo que decía recién Diego para contextualizar un poquito la experiencia uruguaya. El caso de Uruguay probablemente en América Latina destaque por algunos aspectos que tienen que ver con, en primer lugar, el mercado de trabajo, probablemente es de los más, o el más formal en la región, con tasas de informalidad en el orden de un 20%. Eso claramente facilita que el país esté logrando niveles de cobertura importantes, ¿verdad? Incluso luego de la pandemia o en el transcurso de la pandemia, pensábamos que la recuperación económica iba a implicar un mayor peso o incidencia del sector informal. Sin embargo, la recuperación ha sido fundamentalmente en el sector formal e incluso con alguna reducción de la informalidad todavía. No sabemos exactamente si ese es un fenómeno que será circunstancial o si tiene ya alguna tendencia más de largo plazo. Eso lo que significa es que en materia de seguridad social la cobertura de Uruguay en el tema sea muy alta, ¿verdad? Prácticamente el 80%, algo más del 80% de los trabajadores activos tienen cobertura de seguridad social. Eso incluso en la pandemia fue muy importante porque implicó que el seguro de desempleo, por ejemplo, que en Uruguay es fuerte, reformulado, ayudara mucho en la etapa del lockdown fuerte. Lo mismo que el seguro de enfermedad en todo lo que implicó en la pandemia. En materia de jubilados, de personas mayores, también es muy alta la cobertura. Prácticamente 9 de cada 10 uruguayos de 65 años y más tiene cobertura por la seguridad social. Y eso es, como vemos ahí en la gráfica, algo que viene de muy larga data, una trayectoria que es bastante constante, diríamos que en los últimos 20 años. Y eso es una fortaleza muy importante. Ahora,
Esto implica tasas de aportación muy altas, ¿verdad? Uruguay tiene en la media 22,5% como tasa de aportación jubilatoria al sistema de pensiones, lejos de otros países que, por ejemplo, están, yo que sé, rondando en el eje del 10% en la región, caso Chile, caso México, etc. Es decir, no es barata, la protección social no es barata, implica un esfuerzo importante y en el caso nuestro además requiere apoyo fiscal muy, muy fuerte, donde prácticamente hay, además de estos recursos que provienen de aportación, un aporte muy grande de recursos fiscales a la seguridad social. Eso hace que Uruguay, y este gráfico a mí me gusta mucho para explicar la situación, en el eje vertical tenemos el nivel de gasto en pensiones, de gasto público en pensiones como porcentaje del PIB. No es el dato más actualizado porque me gustó la posibilidad de poner muchos países. Y en el horizontal, la dependencia, la relación de dependencia demográfica de las personas mayores sobre las personas en edad de trabajar. Uruguay está aproximadamente en 11 puntos del PIB en gasto público en pensiones, un nivel muy similar al de Alemania, es decir, y todavía con un envejecimiento bastante menor que el de los países de la Europa continental, y con una trayectoria del nivel de gasto al alza, lo cual ha llevado a que, y acá ya voy a más bien enfocar tu pregunta, desde hace ya mucho tiempo se esté planteando en Uruguay la necesidad de hacer una reforma del sistema de pensiones. Acá en imagen ustedes están viendo expresiones de 3 gobernantes del periodo de 15 años donde el gobierno estuvo a cargo de la coalición Frente Amplio, que no es la que gobierna hoy. El expresidente Vázquez anunciaba en un viaje a México precisamente la necesidad de abordar el tema para evitar lo que en aquel momento se le llamó la quiebra del sistema. El expresidente Mujica anunciando la necesidad de incrementar las edades jubilatorias, y el ex vicepresidente y ministro de Economía y líder del equipo económico en esos 15 años, el contador Astori, en una línea similar. En ese sentido, cuando asume, es decir, ¿cuál es el fundamento de todo eso? El fundamento es la demografía. Es decir, Uruguay va camino no solo a profundizar su proceso de envejecimiento, que es de larga data, sino incluso va camino a achicar lo que es su población, producto fundamentalmente de la baja de la tasa de fecundidad femenina. Estamos en 1,4 hijos por mujer en edad fértil. Recordemos, los demógrafos nos dicen que es 2,1 la tasa de equilibrio. ¿Sí? Y por otro lado, a medida que va pasando el tiempo, vivimos afortunadamente cada vez más. En el caso nuestro, por cada año que va transcurriendo, a los 60 años la esperanza de vida viene creciendo a razón de 1 mes y medio por cada año que pasa. Es decir, es un impacto importante. Cuando asume el actual gobierno, el presidente Lacalle Pou toma en lo que es su ley, la ley que recoge el programa de gobierno de la coalición, la que se llama coalición multicolor o coalición republicana, es decir, toma la necesidad de abordar la reforma de la seguridad social y crea la comisión de expertos que fue la que, bueno, tuve el honor de que se me confiara su presidencia. Sí, ya que estamos hablando de Uruguay, cuéntanos más a detalle cómo es esto de la comisión, cómo es el diseño, su funcionamiento. Perfecto. Ya te cuento, déjame que redondee un poquito el tema político, que es muy importante. Sí. Uruguay está dividido en 2 mitades, es decir, políticamente. El resultado de la votación del 2019 tuvo esa conclusión, 50 y fracción por el partido, por la coalición de gobierno, 49 por la coalición opositora. Recientemente tuvimos otra muestra, que fue un referéndum. En Uruguay somos muy proclives de los plebiscitos y los referéndums, de los métodos de democracia directa, y la coalición de gobierno y la coalición de oposición mantuvieron prácticamente los mismos valores. Es decir, tenemos
claramente una división como en dos etapas, o en dos grandes grupos de la población. Yendo a lo que fue tu planteo, sí, creo que es bien importante poder evaluar digamos, un poquito el funcionamiento o la razón de la comisión. A la comisión se le dieron dos cometidos fundamentalmente. Por un lado, se le dio un cometido de diagnóstico, que eso se concretó en un informe diagnóstico del cual hablaremos probablemente algo un poquito más adelante. Yo acá estoy poniendo ahora en pantalla, si es que lo logro, los cometidos del mandato legal. No sé si la estamos viendo allí. En primer lugar, teníamos que analizar las fortalezas y debilidades del sistema nuestro de pensiones y los impactos de la dinámica demográfica, esta que yo brevemente resumí, de los procesos de automatización en curso en el mercado de trabajo, que están siendo muy importantes ya. No es que esto sea un tema del futuro del trabajo, ya hoy el trabajo está bastante impactado por esto. Y en materia de recomendaciones, se nos dio a la comisión el cometido de examinar las experiencias internacionales pertinentes. Allí el BID nos ayudó mucho y miramos con mucho detenimiento la experiencia sueca en sus diferentes pilares. Con la OIT miramos en bastante detalle la experiencia canadiense y algunas otras. En ese contexto fue que invitamos a Diego a participar, también a José Antonio García, que lo vamos a tener dentro de un rato con nosotros. Y el mandato legal nos imponía la necesidad de presentar recomendaciones que buscaran digamos, una seguridad razonable de ingresos en la vejez mediante una combinación de instrumentos contributivos y no contributivos. Y allí nosotros estamos yendo hacia un diseño de un sistema con 4 pilares fundamentalmente, con un pilar muy fuerte que está algo disociado del mercado de trabajo, atendiendo a lo que estamos viendo como tendencias en la materia. Por supuesto, hay también un tema de sesgos generacionales que son muy importantes contemplar. Los niveles de pobreza entre las personas mayores en el Uruguay tienen una incidencia del 2%, entre niños y jóvenes 20%. Es decir, allí hay realmente un tema importante que tenemos que contemplar. Y tenemos un mandato expreso que le dio la ley a la comisión, es el diálogo y sobre todo recabar la opinión de las diferentes partes interesadas en el sistema. Es decir, la integración de la comisión tuvo 15 miembros que fueron designados en consulta con todos los partidos políticos, con las partes interesadas, sindicatos. En Uruguay hay una central sindical única, hay una persona en el grupo integrante de la comisión que fue designada en consulta con la central sindical, con las cámaras empleadoras, otra, y con las organizaciones de jubilados y pensionistas también. Es decir, se buscó una integración que recogiera un poco el espectro político del país y que recogiera lo que era el espectro de las partes interesadas, tratando de priorizar un esquema técnico o un perfil técnico. Y como preguntabas, los principales lineamientos de trabajo que tuvimos eran básicamente transparencia en primer lugar. Es decir, todo lo que trabajara la comisión debía ser de conocimiento público, divulgado. Y allí el gran instrumento fue, bueno, la página web de la comisión, que tuvo cientos de miles de visitas y una presencia institucional muy fuerte en las redes de tipo de difusión, de información, es decir, aprovechando lo mejor de las redes. Por otro lado, un lineamiento debe trabajar sobre la evidencia. Y allí la Secretaría Técnica, que fue parte de la organización, contó con una veintena de profesionales de diferentes disciplinas involucradas, economistas actuales, sociólogos, demógrafos, etc. Hicimos unas treintena de actividades de perfil académico internacional, con 84 expertos que fueron consultados en los diferentes temas. Un tercer lineamiento fue el diálogo, un diálogo muy amplio en todas las esferas.
Y un cuarto, comunicación, mucha comunicación asociado a la transparencia. Allí tuvimos una muy alta exposición a nivel de los medios y eso ayudó a que mejorara mucho el, diría, escaso igual conocimiento que en el tema de pensiones hay a nivel público. Esos fueron tal vez los 4 principales lineamientos de método de trabajo. Allí se trató de hacer el foco fundamentalmente en esa actividad. Qué interesante lo que nos cuentas, Rodolfo, porque justo en el panel de ayer hablábamos de la importancia de estas fases, ¿no? La evaluación, tener evidencia, el diálogo y sobre todo la comunicación. Tuvimos un panel específico sobre cómo comunicar, ¿no? Esta cuestión de las reformas que se necesitan. Y en ese sentido, vuelvo con Diego para hacerle la siguiente pregunta. Ya que Rodolfo nos contó las características no principales de la Comisión de Uruguay, cómo estuvo integrada, los actores políticos, tú, Diego, ¿has identificado características comunes en este diseño de los consejos de pensiones en la región? Bueno, yo primero querría comentar que creo que de las primeras comisiones, no en la región, sino en general, las primeras comisiones de reforma que se han dado en el mundo, muy importante, Rodolfo lo decía, la reforma sueca y la comisión sueca que estudió todo eso, importantísima, crucial, crítica, la reforma británica y la comisión Turner, que desarrolló el radical cambio del sistema británico de pensiones. Importante también al principio, supongo que mi amigo José Antonio Erce lo comentará luego con más profundidad, pero muy importante al principio la Comisión del Pacto de Toledo en España, luego ya no tanto, pero creo que luego la primera de Chile también y desde luego la de Uruguay. Pero el resto yo creo que en alguna medida se ha ido descafeinando un poquito el rol de las comisiones. Yo lamentablemente no veo elementos, características comunes. Luego, más adelante, me gustaría poder comentar cuáles son para mí algunas de las características óptimas que debe tener. Rodolfo comentaba algunas que comparto prácticamente al 100%, aunque luego haré un pequeño matiz en una de ellas, sobre todo por la experiencia española, que es la de la transparencia. Pero bueno, Chile, como saben, tuvo 2 comisiones de expertos, con expertos internacionales, con representantes de sectores clave. La primera de las comisiones de Chile, la Comisión Marcel de 2006, creo que tuvo éxito por varios motivos. Luego reforzaré también la idea, pero creo que hay algunos elementos en común para el éxito de las comisiones, y el primero es su presidente o presidenta, la persona que está al frente. Luego, por el compromiso real del gobierno en ello, y porque se traten temas que se han planteado de alguna forma como una cuestión realmente crítica en la sociedad, y que el gobierno que ha sido electo lo ha podido plantear en su programa electoral. Y luego realmente tiene que haber un apoyo tremendo de los ministerios que manejan la plata, porque eso es fundamental. Yo creo que en la primera chilena el apoyo de Andrés Velasco, entonces ministro de Hacienda, fue crítico para que esto pudiera funcionar. Sin embargo, la segunda comisión chilena, que tuvo a algunos de los más reputados expertos del mundo en pensiones, no avanzó. No avanzó. Ahí se quedó cortado en algo que podía haber sido un desarrollo importante. Hubo elementos, como probablemente ustedes recuerden, se votaron incluso por los expertos si debía mantenerse el sistema de cuentas individuales, el sistema de ahorros, y había que cambiar el modelo, etcétera. La votación fue muy ajustada y probablemente no se consiguió enganchar lo suficiente
al poder legislativo ni a la opinión pública. México ha tenido un desarrollo distinto, más, yo, si me permiten la expresión, diría más a la mexicana, ¿no? Que ha sido con reuniones donde han trabajado juntos gobierno, empresarios y sindicatos, y eso en la presentación que hizo el presidente López Obrador junto a los líderes sindicales y empresariales, se pudo ver la sintonía que hubo, al menos la que finalmente mostraron, ¿no? Seguramente, entre tanto, pudo haber algún que otro debate intenso, ¿no? Panamá tiene en este momento una comisión creada para revisar exclusivamente la caja del Seguro Social, que es una parte del sistema, muy importante, pero una parte del sistema, donde hay expertos, hay sindicatos, empresarios, está el gobierno, pero aún hasta donde yo sé no hay avances significativos. En la República Dominicana también creó una comisión bicameral de las dos cámaras donde se están realizando audiencias públicas. También el gobierno ha enviado al Consejo Económico y Social el debate pensional, porque también se está, bueno, después de en ese país 20 años, como en otros países que cumplen ahora 30 años el próximo año, Perú, Colombia, pues se están haciendo revisiones de dónde estamos, ¿no? Qué es lo que ha sucedido, y esto hay que irlo reajustando. En Perú también existe una comisión en la Cámara, yo tuve también el placer de participar y el honor de ser llamado, pero tampoco están avanzando, y yo creo que no se avanza en todo ello porque ha habido una prioridad legislativa que yo creo que más o menos podemos estar todos de acuerdo en que ha sido muy negativa, que es la de focalizar el tema de las pensiones en los retiros anticipados. Eso se ha producido en Chile, se ha producido en el Perú, y cuando el foco está en eso, sobra hablar de pensiones. Lo primero que hay que hacer es entender que los sistemas de pensiones son para pagar pensiones, no otra cosa. Entonces, si no partimos ya de esa base, es difícil que podamos hacer mucho más. Hasta donde yo sé, El Salvador y Colombia no hay o no ha habido este tipo de comisiones. La de Uruguay nos la ha explicado y la seguirá haciendo, entiendo, Rodolfo. Creo que es un buen ejemplo de cómo debe funcionar, un buen informe de diagnóstico y un buen informe de recomendaciones. Hace falta ahora, por supuesto, legislarlo, ¿no? Que es el siguiente reto que tiene mi amigo Rodolfo para sacar adelante. Yo creo, les diría que algunas de las características generales, sobre todo las características que deben tener estas comisiones para que sean exitosas, es que tienen que estar dirigidas por personas con credibilidad. Tiene que haber expertos que puedan trabajar con tranquilidad, y a esto me refería con el tema de la transparencia, con la cual no puedo estar más de acuerdo, por supuesto, como decía Rodolfo, pero transparencia sí, pero también hay que dejar el espacio para el debate. No todo tiene, desde mi punto de vista, no todo tiene que retransmitirse públicamente, porque al menos mi experiencia en otras latitudes, en mi país, es que precisamente la retransmisión en televisión en directo, que así es como se hace, de las sesiones donde hemos ido a explicar cosas, se convierten de nuevo en una nueva cámara de debate parlamentario para la audiencia, en lugar de avanzar hacia algo. Por lo tanto, transparencia, por supuesto, pero con un espacio que permita el debate sosegado, porque saben ustedes perfectamente que estos temas de pensiones son complicadísimos, son muy complicados de entender para la población en general. Es muy fácil hacer dogmatismo, es muy fácil ser populista con todo esto, y estas comisiones no tienen que ser lugares para ganar votos, tienen que ser lugares para hacer algo decente para la población. Es fundamental contar con un fuerte soporte del gobierno y de los parlamentos e informar a la gente. Informar, pero informar de una forma que lo entiendan. Y eso me parece crítico. Miren, hay cuestiones, por ejemplo, y solo voy a apuntar una,
que es la edad de retiro. Estamos hablando, el propio Rodolfo explicaba la situación del Uruguay, yo comenté también, estamos hablando de la creciente longevidad. Bueno, pues es obvio que a ningún gobierno le gusta aumentar la edad de retiro. Es obvio que eso incorpora una dificultad política tremenda y que incluso algún gobierno puede perder una elección por un tema como este, por un planteamiento de la edad de retiro. Eso evidentemente tiene que ser un tema de consenso, porque yo creo que todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que puede haber ventajismo político en un sentido o en otro. Hay países, sobre todo en el ámbito de Europa, que ya han empezado a aplicar algo que a mí me parece sumamente interesante para evitar precisamente todo esto, que es legislar una vez que la edad de retiro se irá adecuando paulatinamente al incremento de la esperanza de vida. De forma tal que no tienes que estar cambiando la edad de retiro cada X tiempo, que eso cuesta muchísimo, sino que se establece un procedimiento basado en un automatismo en el cual se puede regular todas las relaciones causales entre el aumento de la esperanza de vida, se puede hacer por grupos, etcétera, etcétera. Se puede hacer, y dejo aquí esto para reflexión, algo que es muy importante. El aumento de la esperanza de vida no es homogéneo. La esperanza de vida aumenta más proporcionalmente para la gente de altos niveles de renta que para la gente de bajos niveles de renta. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Nada es neutral, nada es neutral. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todas esas cosas. Sí, tienes razón, Diego, y wow, la verdad es que hicimos un recorrido bastante completo por toda la región. Nos contaste, grosso modo, cómo ha sido este proceso en varios países. Para mí resultó muy interesante, de muchas cosas que no sabía. Y bueno, quiero ahora que toquemos un tema importante que ustedes dos, Rodolfo y Diego, ya han mencionado en sus primeras intervenciones, que es sobre el diálogo político. El día de ayer en el panel, Guillermo Montt hizo un primer acercamiento a esto, ¿qué es lo que hace difíciles las reformas a la seguridad social? ¿No? Como una buena forma de comunicarlas, como acabas de decir, Diego, influye para la legitimidad del proceso. Y esto nos lleva a la importancia del diálogo político, ¿no? Como sabemos en muchos países, no solo en la región, sino en el mundo, la discusión de un proyecto de reforma siempre es compleja, por muchas razones. El tema tiene varias aristas, muchos actores, fuerzas políticas, compromisos, puntos de vista encontrados, esta presión por resultados a corto plazo, ¿no? En general, no es solamente encontrar la mejor propuesta técnica para el sistema, sino que sea financieramente sostenible y benéfica para la población. En ese sentido, Diego, ¿nos puedes contar cómo has visto este proceso de diálogo político en la región? Después voy a pasar con Rodolfo para que nos cuentes específicamente cómo ha sido este proceso de diálogo político en Uruguay, pero en la región en general, ¿cómo va este diálogo político? Pues yo creo que en la región pasa más o menos lo que está pasando en casi todo el mundo, que está muy basado en el corto plazo y en el ventajismo político muchas veces, lamentablemente, y con una escasa o nula mirada global al futuro. Muchas veces se buscan culpables y no la culpa. Se buscan o se ofrecen soluciones populistas de corto recorrido, no hay análisis de los impactos, ni se atiende de verdad a lo que la población quiere. Acá yo hago otro llamado, antes lo inicié. A mí me parece fundamental entender, si me permiten la expresión un poco marketingiana, entender al cliente. El cliente son nuestros ciudadanos. Tenemos que entender cuáles son sus situaciones, cuáles son sus deseos, sus anhelos, y tenemos que entender que es muy difícil que ellos comprendan los sistemas de seguridad social. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, en general, darles soluciones que sean válidas, sin esfuerzo, para la mayor parte de la población, y que luego quien quiera pueda elegir otras vías, ¿no? Para esto, algunos países han ido desarrollando lo que se llaman nudge offices, o oficinas de economía del comportamiento, que sirven para muchas más cosas, no solo para pensiones, pero desde luego para pensiones dan una visión definitivamente mucho más
centrada en la persona, mucho más centrada en los ciudadanos de un país, en la ciudadanía de un país, para atenderles correctamente. Piensen en la seguridad social, al final es el saco que le ponemos a la sociedad para proteger determinadas cuestiones. Cuando hablamos de la jubilación, del retiro, lo que estamos hablando es de la protección a la vejez. Entonces, como envejecemos distinto, como cambian las circunstancias socioeconómicas. Pensemos, tenemos aquí delante ya la cuarta revolución industrial que nos va a llevar a un mapa del trabajo y de la sociedad radicalmente diferente. O sea, hoy en día en una computadora como la que tenemos todos ahora aquí delante, estas computadoras tienen una fuerza de procesamiento equivalente a un cerebro humano, más o menos. En 20 años, una cosa como esta que tenemos tendrá la capacidad de procesamiento de todos los cerebros que existan en la Tierra en ese momento. Es decir, el mundo va a cambiar radicalmente. Lo estamos viendo, los mercados laborales van a variar de una forma muy profunda. Se va a trabajar menos tiempo, el trabajo va a ser de mayor calidad. La revolución industrial, y lo podemos ver con el advenimiento de Internet y todo lo que está funcionando, realmente no elimina puestos de trabajo, crea más puestos de trabajo de los que se elimina. Lo que sucede es que puede haber lo que se llama la pausa de Engels, que es que no afecte directamente a una generación. Entonces hay que proteger a esa generación, por supuesto, pero en el largo plazo vamos claramente hacia un mundo donde trabajaremos menos y mejor y seremos más productivos. Pero todo eso hay que entenderlo en el contexto en el que estamos y hay que entender que la seguridad social, las seguridades sociales del mundo son ese saco que nos ponemos y que tenemos que ir ajustando permanentemente. Cuando hablamos de reformas, al final vamos a tener que pensar que las reformas son permanentes. Podemos tener un modelo más o menos sólido y eso es lo que interesa tener, pero luego hay que ir haciendo ajustes de forma permanente. En este tema yo lo que he estado viendo, sobre todo en muchos debates, son debates muy poco sólidos desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque se dirigen a una población que desconoce todo esto. Miren, si yo soy ciudadano de cualquier país y hay un candidato a la presidencia que me dice, usted no se preocupe que le vamos a garantizar unas pensiones equivalentes al 80, al 90, al 100% de la tasa de reemplazos. Usted va a cobrar tanto retirado como cuando estaba en activo. Pues evidentemente que me llama la atención. Lo que pasa es que luego no me cuentan lo que cuesta eso. Si me lo contaran, a lo mejor no diría, oiga, pues casi prefiero otra cosa, ¿no? Este tipo de cosas promesas de estas que se hacen, ustedes lo saben, se hacen en nuestros países, pueden suponer incrementos de los impuestos de más del doble para eso. Entonces, a lo mejor no estoy dispuesto a pagar más del doble de mis impuestos por eso, ¿no? Sea lo que sea, hay que tener en este nivel de las comisiones de expertos, hay que trabajar como verdaderos expertos con responsabilidad y proponer cosas que sean sensatas y que sean viables, porque es que si no, esto no funciona. Y yo creo que en eso estamos un tanto carentes en buena parte de los países de nuestro entorno. Reformas sensatas y viables, me parece muy atinado, Diego, muchas gracias. Y en el caso de Uruguay, Rodolfo, ¿cómo se ha desarrollado este proceso de diálogo social, diálogo político y con otros actores? Déjame hacer algún comentario previo respecto a alguno de los tantos puntos que largó Diego en su presentación recién. Uno primero, la cuarta revolución industrial o la segunda era de las máquinas, como le llaman otros, donde lo que se complementa en la primera fue el músculo y ahora es el cerebro. A mí realmente me gusta mucho esa idea de primera era de las máquinas y segunda era de las máquinas. Y allí él digamos, hizo una expresión de que decir, bueno, puede haber una generación, la pausa de Engels, etc.
Y ahí Carl Benedict Frey, en su libro The Technology Trap, él se hizo muy famoso en el paper con Osborne sobre el impacto de la automatización, pero en el libro, La trampa tecnológica, es decir, él dice, bueno, hay quien dice que esto no es más que una nueva revolución industrial, una cuarta revolución. Y eso solo, dice, debería prendernos todas las luces amarillas, porque en las anteriores experiencias, una o dos generaciones sufrieron realmente mucho en esa transición. Es decir, entonces, realmente, es decir, ahí tenemos un desafío de observación permanente, de no dejar a nadie atrás en ese proceso que es, a la larga, sin duda positivo, pero allí hay un desafío grande. Otro apunte que quiero, dos apuntes más sobre lo que decía Diego. El tema de la transparencia, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Nosotros en la comisión, en la ley lo mandaba, aprobamos un reglamento de funcionamiento de la comisión porque nos parecía que tenía que haber reglas sobre las cuales trabajar o a partir de las cuales trabajar. Por ejemplo, nosotros, las reuniones de la comisión no eran públicas, sin duda no eran públicas, y simplemente llevábamos un acta resumida de los acuerdos. ¿Sí? Y el acuerdo puede ser un desacuerdo, ¿verdad? Se acuerdan tal cosa, etcétera, no se acuerda tal otra, pero una acta resumida. Esa acta resumida sí era pública, se colgaba en la web, pero no había un discurso para la tribuna, digamos, no se parlamentarizaba el trabajo. En buena medida esto, y acá esto es bien interesante porque creo que nos da una aproximación a lo que sirven las experiencias. Es decir, yo tuve, antes de iniciar el trabajo de la comisión, un par de reuniones con Mario Marcel, él, a la sazón presidente del Banco Central de Chile, actualmente ministro de Hacienda del gobierno de Boric. ¿Por qué tuve esas reuniones con él? Un poco para recoger su experiencia de la Comisión de Reforma que lideró en el 2008 en el primer gobierno de Bachelet. Y realmente fue muy útil. Allí recibimos, tuvimos reuniones con algunas de las otras personas que sabíamos que íbamos a estar integrando esta comisión. Es decir, algunos tips, algunas cosas que hacer y algunas cosas a no hacer, ¿no? Eso fue muy útil para nosotros, haber recogido aquella experiencia, sobre todo porque la Comisión Marcel tuvo un periodo de trabajo muy breve, 3 meses. Nosotros se suponía que íbamos a tener un periodo de trabajo de 6 meses, que a la larga terminó siendo 1 año, porque en el medio pandemia, dificultades varias. Bueno, entonces tomamos mucha experiencia de ese proceso y que fue realmente muy importante. ¿Cómo desarrollamos ese diálogo? Ese diálogo tiene 2 etapas. Una primera, que fue la que tuvo la comisión, ya ejecutado, que se desarrolló entre noviembre del 20 y noviembre del 21. La comisión en sí tuvo en ese periodo 50 sesiones plenarias. Sesiones extensas, donde todo el mundo aportó mucho. Incluso quienes a la postre no terminaron votando los informes, pero que sí lo enriquecieron. El diagnóstico fue ampliamente consensuado, aun cuando el informe fue votado por 10 en 15. Obviamente, hubiera sido ideal lograr el consenso. La ley daba como primer criterio de toma de decisión el consenso. Si no había consenso, una votación por una mayoría calificada. Y en definitiva los 2 informes salieron con esa votación, 10 en 15. La CES trabajó, les decía, en 50 sesiones plenarias, 75 reuniones en subgrupos, 8 subgrupos para analizar diversos temas. Como presidente estuve en todos los subgrupos, así como presidí también las 84 audiencias que se dieron con partes interesadas. Y allí tomamos alguna experiencia de la Comisión Marcel. Bueno, había una serie de entidades que nosotros invitamos, ¿verdad? Porque, bueno,
eran imprescindibles. Central sindical, cámaras empresariales, organizaciones de otra naturaleza que necesariamente tenían que estar. Y muchos tomaron la iniciativa de pedir entrevistas y a todos se les dio. No hubo ninguna excepción. A aquellos que nosotros invitábamos, les mandamos un cuestionario previo de cosas que nos interesaban discutir con ellos cuando vinieran. Y, de ser posible, que nos entregaran de forma previa algún memo con sus puntos de vista, lo que a ellos les interesaba. La mayoría se adecuó a ese formato, algunos no, y no fuimos estrictos en exigir ese cumplimiento. El intercambio fue resumido por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión en 2 o 3 carillas, tratando de recoger el meollo. Y se les envió a la parte interesada para recoger sus comentarios a ese resumen, porque todo eso después se integró al informe final, ¿verdad? Que fue el objeto de la publicación. Los documentos que se presentaban, nosotros los hicimos previo consentimiento públicos. Y en la web de la comisión, por ejemplo, acá está una imagen de lo que fue la presentación de la administradora de fondos de una de las 4 que operan. Esta es la de propiedad estatal. Es decir, acá está lo del PIT-CNT, que es la central sindical, las preguntas que se le pasaron, el resumen ejecutivo de lo que nos contestaron y del intercambio. Siempre y cuando no hubiera objeciones a que se hiciera, previo acuerdo con cada una de las partes. Para nosotros esto fue muy, muy valioso como método de trabajo. Finalmente, es decir, ¿qué impacto ha tenido esto a nivel de opinión pública? Es decir, ¿cuánto el trabajo de la comisión y el esfuerzo de comunicación ha impactado? Hoy acá tenemos una secuencia de 5 mediciones de opinión pública hechas en diversas etapas, la última es muy reciente. Prácticamente un 40%, en algún momento más, cuando el momento junio 21, septiembre 21 fue el momento más intenso de trabajo nuestro, y allí, por la exposición pública, creció a nivel de opinión pública la opinión de que era una prioridad. Pero ahora, que estamos ya en un periodo más como de meseta en el tema, hay aproximadamente un 45% de la población que lo entiende como una prioridad, y hay otro 40% que entiende que es importante, pero que no necesariamente es una prioridad. Creo yo que con buen criterio la población marca como primer prioridad la reforma educativa, y creo realmente que está en lo cierto. Esa es la primera prioridad que tiene el Uruguay. Ahora, cuando hacemos un resumen, hoy tenemos un 70% de la población que dice que el sistema debe ser reformado. Creo que eso es buena parte de un resultado del trabajo desarrollado, no solo en este último tiempo, porque, como yo les comentaba más temprano, incluso los líderes políticos de la coalición opositora, cuando estaban en el gobierno, decían lo mismo: esto debe ser reformado. Entonces ahora estamos ingresando en estos días en la segunda etapa, la que Diego decía que tenemos el desafío de llevarlo a texto legal. Estamos trabajando en eso, tenemos prácticamente cerrado el anteproyecto. El presidente de la República lo ha fijado como una de las altas prioridades. Es fundamental que esto tenga apoyo político al más alto nivel. Si no hay un apoyo político al más alto nivel, por más que haya un grupo de 10, 15, 20, 100 expertos que digan que esto hay que hacerlo, no funciona. Se requiere el apoyo político al más alto nivel, y en el caso nuestro lo estamos teniendo el presidente de la República. ¿Qué éxito va a tener? Pues no lo sabemos. Seguramente sobre el fin de año tendremos el final de esta película. Y bueno, esperemos que sí se tenga éxito en esto que nos comentas, Rodolfo. Es muy, muy interesante cómo se ha articulado en la comisión este diálogo con todos los actores. Justo ayer analizábamos también la relevancia, ¿no?, de incluir a todos los actores, ciudadanos, especialistas, vaya, todos los involucrados en el proceso.
Y se resaltó además de esto también la relevancia de un diagnóstico común o el diálogo técnico que tú comentabas al principio, ¿no? En el mandato legal, el informe, el diálogo, el diagnóstico, la evidencia, ¿no? Incluso, por supuesto, antes de ir a la etapa legislativa. En esta misma línea, ya que nos has contado cómo estuvo conformado y las sesiones, las rondas de trabajo que tuvieron, cuéntanos un poquito al interior de estas sesiones de trabajo, en los grupos. Entiendo que primero se llevó a cabo la discusión, ¿no? Se Claro. votó, se evaluaron alternativas, se tomaron en cuenta evaluaciones sectoriales, proyecciones financieras, estimaciones, estudios, es decir, primero se maduraron, ¿no? Todas las alternativas, se discutieron opciones, se escucharon puntos de vista y después se pasó al proceso de toma de decisiones y consensos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito al interior de los Bien, grupos, cómo fue. bien. La comisión, como les he dicho, tenía 15 miembros y una secretaría técnica que tenía una veintena de técnicos de diferentes organismos involucrados, de la universidad, de centros privados. Tuvimos intervenciones de prácticamente toda la academia a nivel nacional, ¿verdad? La forma de trabajar en los grupos era generalmente con un coordinador del grupo, que no necesariamente era el presidente, no necesariamente era yo, de pronto era alguien que tenía una mayor expertise en el tema de que se tratara, y generalmente se contaba con insumos elaborados por los equipos técnicos, ya fuera proyecciones actuariales o, por ejemplo, para poner un caso donde el BID intervino mucho con nosotros, que fue toda la parte del análisis de opciones de rediseño del pilar de ahorro individual y de la creación de un pilar de ahorro voluntario potente. Allí tuvimos la contratación de algún consultor expresamente, Manuel García Huitón, conocido seguramente de muchos de los que estamos acá. Manuel colaboró muy intensamente con nosotros, y él fue en ese grupo sobre quien recayó el principal peso de la parte técnica. En lo que fueron los estudios actuariales, bueno, tuvimos un equipo integrado por 4 actuarios que el BPS nos asignó para el trabajo, 4 actuarios y 4 informáticos, porque hubo que estar haciendo muchos ajustes en el modelo de simulación del banco. Por primera vez tuvimos una proyección de los compromisos fiscales de, por ejemplo, la seguridad social militar y policial, que en el Uruguay tiene un peso importante, ¿verdad?, fiscalmente. Y bueno, allí el trabajo en esos grupos finalmente se concretó en multiplicidad de borradores de trabajo, que esos no eran públicos, ¿verdad? Esos eran documentos de discusión interna. En algún caso sí los discutimos con académicos en algún evento que organizamos con Facultad de Ciencias Sociales, con el Instituto de Economía, etcétera, etcétera. Se avanzó en la discusión de algunas ideas, para llegar finalmente a lo que fueron los 2 informes en los que se concretó el trabajo, ¿no? El informe de diagnóstico y el informe de recomendaciones. El informe de diagnóstico es un informe que tiene unas 300 páginas. El de recomendaciones es más breve, aproximadamente 160. Básicamente en el informe de diagnóstico le dimos un formato de observaciones diagnósticas, un centenar de observaciones concretas, específicas, y 13 anexos. En los anexos analizamos algunos aspectos que recuerdo una reunión con con el Fondo Monetario Internacional precisamente. ¿Por qué hay un anexo sobre educación y juventud? Bueno, para nosotros era clave, digamos, con una visión de 30 años por delante, dónde estamos en materia de las capacidades o el capital humano, ¿verdad? Cómo estamos, la dotación de recursos que estamos dando a las nuevas generaciones. Lo mismo en el sistema de cuidados. Uruguay va camino a tener una población económicamente activa que se achica.
se reduce la población económicamente activa. Tenemos dos grandes sectores con potencialidad de crecimiento. La mujer, que tiene niveles de actividad inferiores que el hombre, pero eso implica que tenga apoyo en materia de cuidados y de compatibilización de sus proyectos profesionales con lo que es los proyectos familiares o con la vida particular. Después un anexo específico, por ejemplo, en materia de regulación y supervisión. Y acá retomo uno de los primeros temas que planteó Diego, debilidades institucionales. Las tenemos clarísimas en Uruguay. La falta de una agencia reguladora se nota mucho en la medida en que las entidades de seguridad social no necesariamente están aplicando con todo el rigor necesario las mejores prácticas en los diversos aspectos involucrados. Es decir, con eso más o menos a nivel de contenido del informe del diagnóstico. Y el de recomendaciones lo dividimos en diversos componentes, ¿verdad? En primer lugar, una arquitectura del sistema. Es decir, estamos yendo a un sistema con 4 pilares. No me voy a detener en eso porque eso sería bastante más largo. Es decir, en cambios a niveles paramétricos. Y un tema importante, estamos planteando una indexación automática de parámetros a la esperanza de vida, en gran medida, de un poco en línea con lo que vienen siendo buena parte de las reformas a nivel de los países de la ONU, ¿verdad? Y bien, a partir de eso fuimos desarrollando los diferentes componentes del sistema en pos de, bueno, lograr ese informe de recomendaciones, a partir del cual ahora estamos trabajando en la aplicación a nivel de texto legislativo. Wow, súper interesante, Rodolfo, ese trabajo al interior de la comisión que nos comentas, y sobre todo para ver cómo se materializó, ¿no?, todo esto en estos informes de diagnóstico y sobre todo de recomendaciones. Será muy interesante también revisarlos más adelante. Paso ahora con una pregunta para Diego en este mismo tema que nos está contando Rodolfo. Y pues bueno, desde tu experiencia en América Latina, ¿qué buenas prácticas has identificado dentro de los consejos de pensiones, ¿no? Por ejemplo, ahorita Rodolfo nos habló de su trabajo al interior, el mandato, si tienen independencia o no, de dónde vienen sus recursos, sus productos, sus informes que deben desarrollar, su composición, gobernanza, ¿no? También si has identificado buenas prácticas en la puesta en marcha de estas comisiones ad hoc para diseñar, analizar, discutir, proponer reformas pensionales. ¿Realmente ayuda a validar las recomendaciones de reforma? ¿Cómo lo ves? Sí, sin duda que ayuda, ayuda y mucho. De hecho, yo creo que las comisiones pueden ser un excelente instrumento para que luego el poder político pueda basarse en las opiniones de los expertos. Que no necesariamente es seguir al pie de la letra las opiniones de los expertos, porque los expertos son expertos y no los ha votado la población para que legislen. Solo han sido encomendados, que no es poco, para que recomienden desde su independencia, desde su conocimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que un gobierno inteligente para la reforma de pensiones creará una buena comisión de expertos que puedan avanzar en todo eso, porque ahí es donde se tratan los temas espinosos, donde se discuten, etcétera, etcétera. De nuevo, me remito seguramente a mi amigo Erce, que probablemente lo comente, pero el gobierno de España en algunos momentos ha hecho eso, ha encomendado a una comisión de expertos algo que todo el mundo sabía que se tenía que hacer, pero que el gobierno directamente no veía políticamente la forma de hacerlo. Y entonces luego con el dictamen de los expertos bueno, es que los expertos han dicho esto. A ver, no es ni tan fácil ni tan inmediato, porque los gobiernos obviamente tienen que asumir su responsabilidad, que para eso les votamos. Pero es muy importante, yo creo, la existencia de estas comisiones, pero si son comisiones que realmente hacen lo que ha estado haciendo la comisión que ha presidido Rodolfo, por ejemplo. Eso sí es útil y sí es importante. Sí lo fue y mucho
la comisión Marcel, de la que yo desconocía el detalle, pero muestra un poco la inteligencia de Rodolfo y de su equipo reuniéndose con Mario Marcel previamente, porque cuando alguien ya ha inventado la rueda no hace falta volverla a inventar. O sea, lo que podemos hacer es perfeccionarla y ajustarla a nuestras necesidades, ¿no? A nuestro carro, pero no volverla a inventar. Por lo tanto, eso me parece tremendamente útil. Es más, les diría a los próximos gobernantes que creen una comisión de pensiones, hablen con Mario Marcel y hablen con Rodolfo Saldaín, que les van a explicar algunas cosas bastante interesantes. No hagan lo que ellos hicieron, a lo mejor, pero hablen con ellos, que les cuenten, ¿no? Creo que el marcar lo que debe hacer la comisión es importante, es decir, un mandato claro, independencia, por supuesto, dotación de recursos. Por recursos me refiero a la necesaria parte de financiamiento, pero sobre todo a datos y a tiempo. Datos y tiempo para que puedan estudiar las cosas con tranquilidad y con análisis. Yo creo que eso es fundamental. Y luego, de verdad, lo dije antes, lo digo ahora y lo diré si tengo oportunidad de nuevo, la pata de una persona en la presidencia con prestigio y habilidad es fundamental. Ya no halago más a Rodolfo porque estamos aquí juntos, pero Lord Turner, por ejemplo, en UK fue una persona que tenía un enorme prestigio y tenía unas dotes de comunicación tremendas, de forma que pudo ayudar a preparar lo que luego venía. De hecho, esto me lo recordaba Nick Barr hace un tiempo, Lord Turner en una entrevista en televisión, ellos habían propuesto, entre otras cosas, el aumento de la edad de retiro y dijo directamente, miren, si usted tiene más de 50 años, olvídese, esto no le va a afectar. Si tiene 40 años, va a trabajar un año más. Eso desactivó cualquier opinión contraria a todo esto, porque dimensionó el tema, dijo, oiga, no se preocupe, pero si esto no es nada, que si usted tiene 25 años y le dicen que tendrá que trabajar 3 años más cuando le quedan 40 años por delante, ¿qué más da, no? Hay que saber lanzar los mensajes adecuadamente, porque hay que ganar a la opinión pública, por supuesto, de una forma sencilla y de una forma que sea clara y útil para todo el mundo. Sí, cierto, muy atinados tus comentarios, Diego, lo que nos compartes. Pues la verdad es que ha sido muy interesante escuchar sus puntos de vista, tanto las cuestiones específicas del caso uruguayo. La verdad es que ha sido muy interesante, y sobre todo este panorama, ¿no?, que Diego nos ha compartido de todos los países, o de muchos de los países de la región. Y aquí les dejo el espacio para esta última ronda, para hablarnos de los próximos pasos y hacer algún comentario final, y de lo que se les haya quedado también en el tintero, ¿no? En este caso, Rodolfo, ¿qué sigue en el proceso de reforma de Uruguay? Y ahora voy contigo, Diego. Bien, nosotros estamos cerrando en estos días el texto del anteproyecto de ley. El gobierno ha venido tomando definiciones a partir de las recomendaciones, particularmente los ministerios de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Precisamente el viernes vamos a tener una reunión clave con los equipos actuariales que están terminando de correr el resultado global de esas opciones. Alguien preguntaba allí, no recuerdo el nombre ahora, si no estamos considerando un second best. Sí, tenemos un plan B y tal vez un plan C. El gobierno es una coalición. La coalición está tomando esa definición, es una coalición de partidos. Las coaliciones de partidos que en Uruguay son bastante estables, pero bueno, tienen partidos con sus intereses, y las circunstancias
de la pandemia y alguna circunstancia política interna nos ha llevado a que estemos en la mitad del mandato considerando este tema. No es lo mejor. La recomendación es que este tema, en la medida de lo posible, se considere en el primer año de mandato o a más tardar en el segundo. Nosotros ya estamos promoviendo el tercer año y ya muchos de los decisores políticos están mirando de reojo las urnas, ¿verdad?, que van a estar en el 2024, octubre-noviembre. Y es razonable que así sea. Entonces, los pasos son cerrar el anteproyecto. Seguramente va a haber una instancia de una nueva ronda de diálogo político antes del envío al Parlamento, breve, acotada, probablemente un mes o algo por el estilo, porque ya está muy conversado el tema, ¿verdad? Y todos los partidos han tenido allí sus técnicos trabajando, es decir, no es que nadie llegue desde la nada, y seguramente para fin de año tendremos bastante claro si va a haber o no reforma. Y uno podría pensar que no la haya es un fracaso. Yo creo que no es un fracaso, simplemente es una dilación. El próximo gobierno podrá, es decir, muy en el comienzo, tomar el trabajo, darle su impronta y avanzar en ese sentido. No es la primera vez que nos pasaría eso. En el año, cuando la reforma del 95 fue muy trabajada durante el periodo de gobierno anterior, se frustró en ese periodo de gobierno. En aquel momento manejábamos 4 escenarios de reforma. Cuando asume el nuevo gobierno, llamó al mismo equipo que habíamos trabajado en la reforma del 95, que el equipo técnico en aquel momento lo coordiné yo. En lugar de coordinarlo yo, lo coordinó el contador Ariel Labrie, que era del partido que había ganado las elecciones, y en lugar de ir por la opción, nosotros nos decantábamos por una opción de cuentas nocionales, muy temprana, no se le llamaba así todavía, no había sido siquiera la reforma italiana, que fue la primera que lo implementó. Ellos optaron por otro esquema, uno de los 4 que habíamos estado analizando. En lugar de ir por el esquema 2, que era el nuestro, vamos a ir por el 3, que es el mixto. Y bueno, los atributos de la reforma, lo que se buscaba en gran medida, también se lograron allí. Fue muy fácil el diálogo y cerrar rápidamente el acuerdo. Yo creo que aún cuando no se logre en este gobierno, que yo creo que hay gran chance de que sí se logre, pero aún si no se logra, seguramente el próximo gobierno muy al inicio va a tomar el tema y lo va a llevar adelante. Creo que por allí es que van a estar los próximos pasos. Es decir, estamos en vísperas de iniciar la segunda etapa del diálogo político. Diálogo político y el proceso legislativo. Pues mucho éxito, Rodolfo. Esperemos que todo salga según lo planeado. Y por último, Diego, ¿en dónde está la región? ¿Hacia dónde deberíamos transitar? ¿No? ¿Qué debemos aprender, replicar? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Quieres hacer algún comentario final antes de abrir el panel para las preguntas y los comentarios de la audiencia? Anímense a escribir en el chat o ir levantando su manito. Adelante, Diego. Gracias. Bueno, pues en lo referente a esto, a la utilidad de lo que estamos discutiendo en esta mañana, la utilidad de las comisiones de reforma, yo creo que el éxito, ya dije anteriormente que soy totalmente partidario de la existencia de estas comisiones, tienen que estar, por supuesto, adecuadas a la realidad de cada país, ¿no? Pero el éxito de estas comisiones, desde mi punto de vista, descansa en algunos elementos críticos. En primer lugar, una independencia de los poderes político y ejecutivo, aunque los miembros hayan sido nombrados por ellos, pero sin embargo deben tener un fuerte apoyo político porque sus recomendaciones van a tener que transformarse en una ley. Por lo tanto, eso hay que trabajarlo. De hecho, en algunos casos se puede considerar, por supuesto, y así funciona en algunos sitios, incluyendo a representantes, a los más avezados representantes de distintos partidos políticos en el proceso de análisis y de trabajo, siempre y cuando se parta de la premisa de que ese tipo de comisión es una comisión de debate técnico, es una comisión donde se plantearán propuestas que luego tendrá que ser elegidas
elegidos por el pueblo los que definan o seleccionen las distintas opciones que se les presentan. Suelen funcionar mejor comisiones pequeñas, porque si no al final nos convertimos en un Parlamento B. Entonces de lo que se trata es de que sean comisiones pequeñas, muy ejecutivas. En ese sentido, la comisión la comisión de reforma sueca respondió más al primer elemento de incorporar partidos políticos. La segunda que les digo, de comisiones pequeñas, fue más el modelo británico, ¿no? Tienen que tener la capacidad de realizar análisis técnicos objetivos y de disponer de información y tener el apoyo de los gestores del sistema de pensiones, sean públicos o privados o ambos, ¿no? Tienen que tenerlo. No olvidemos, y aquí quería hacer un apunte, ahora que he mencionado la palabra privado, no olvidemos que la seguridad social es un asunto público. Es un asunto público, es un asunto de interés general. Los modelos que existen en buena parte de los países de América Latina y en muchos otros países en el mundo son modelos en los cuales el Estado delega una parte de la gestión, una parte o mucha, depende, pero una parte de la gestión del sistema de seguridad social lo delega parcialmente en algunas entidades que forman parte de todo eso y que son entidades de capital privado. Pero la responsabilidad última de los sistemas de seguridad social debe ser de los estados, lógicamente. Hay que tener, pues obviamente el prestigio de los miembros es fundamental, el prestigio de los miembros de la comisión es muy importante y, como resaltaba anteriormente, en especial de la persona que ejerce la presidencia, porque eso da autoridad moral ante el Parlamento y ante el gobierno y ante la opinión pública. Pero insisto que las recomendaciones tienen que ser validadas luego por el Poder Legislativo. Hay que tener la capacidad de comunicar a la población, de comunicar bien, hay que poder trabajar con tranquilidad. Muchas veces, y aquí juega un poco lo que recién comentaba Rodolfo, los calendarios políticos, que son distintos a los calendarios aconsejables a veces para este tipo de procesos. Yo, lo que muchos amigos que están o con responsabilidades políticas o cercanas me dicen: mira, lo que no hagas en los 2 primeros años no lo vas a hacer. Entonces, claro, si alguno de ustedes lo van a elegir presidente o presidenta de su país, pues miren, a lo mejor la tercera cosa que tiene que hacer es crear la comisión de reforma para poderlo hacer en la primera parte de su mandato, porque si no, no lo harán, ¿no? Me pareció, bueno, todo esto varía, por supuesto, según el país y las condiciones. Ya les dije que esto todo lo tenemos que adaptar a la idiosincrasia, a la cultura, a la demografía, a la economía de cada uno de los países. Pero me pareció algo enormemente importante, algo que mencionó Rodolfo, que muchas veces se nos olvida, que es la educación. La educación, ya no me refiero solo a la educación en general, sino a la educación previsional, es algo que dejamos de lado. Es difícil, aunque la educación previsional no nos arregla el que la población entienda lo que son los sistemas de pensiones, pero sí nos ayuda. Como mínimo nos ayuda a que, permítame la expresión, y de paso felicito a los amigos argentinos que estén por aquí, a que no nos metan goles cuando suceden algunas cosas y mensajes populistas nos cuentan historias que son muy bonitas pero que son inviables. La educación previsional es importante, no es la solución, pero es una condición necesaria para, como mínimo, que la población pueda defenderse un poco de determinados postulados que lo único que hacen es llevarle a la ruina. Entonces, que estas comisiones de reforma se preocupen por la educación previsional es fundamental. Es un trabajo que deberían hacer los estados, por supuesto, pero hay que hacerlo. Y un poco como resumen de la situación global, muy resumido de todo lo que hay, yo creo que es importante que la sociedad debe desarrollar lo que llamamos un ingenio social para adecuarnos a las nuevas formas de vida. En ese sentido, los estados tienen que incentivar
a la formalidad, porque eso es positivo para todo el mundo, es positivo para las personas que lamentablemente trabajan en el sector informal y es positivo para las empresas que cumplen trabajando en la formalidad. Hay que buscar nuevas vías de financiamiento. El informe de conclusiones de la comisión que Rodolfo presidió, entre otras, sustentaba la posibilidad de basar parte del financiamiento de las pensiones en el consumo. Bueno, esto hay que ser innovadores en todo esto, hay posibilidades de hacerlo. Yo quiero hacer un llamado también a las empresas, porque normalmente decimos, bueno, el Estado que haga, pero aquí tenemos que ser un poco kennedianos. O sea, también no solo es lo que el Estado puede hacer por nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer por el Estado que somos nosotros. Y en ese sentido creo que las empresas deben desarrollar un mayor compromiso con la salud financiera de sus trabajadores, en especial, en este caso, la salud financiera referida a su vejez. Es importante un mayor compromiso de las empresas en todo esto. La industria tiene que trabajar también en ser innovadora en inversiones, etcétera. Miren, déjenme decirles, un mal diseño de pensiones lo arreglan unas buenas inversiones. Un buen diseño de pensiones lo pueden estropear unas malas inversiones. El proceso de inversión en el largo plazo, obviamente me refiero a los sistemas de ahorro ahora. Un sistema de ahorro a largo plazo, el poder que tiene el interés compuesto, eso que nadie entiende, como ya nos enseñaron Olivia Mitchell y Ana María Lusardi en El Mundo, eso que nadie entiende, pero ni Einstein, ¿no? También dicen que Einstein decía que era uno de los secretos incomprensibles del mundo, el interés compuesto, pero eso tiene una fuerza tremenda, tremenda. Cuando uno ve los endowments americanos, los grandes endowments que en 20 años acumulan rentabilidades netas de 12%, mientras que los fondos de pensiones más agresivos acumulan rentabilidades del 6%, estamos planteando que con nuevos y diferentes estilos de inversión podemos conseguir unas pensiones infinitamente mayores. Como Nick Parr y Peter Diamond dicen permanentemente y reflejan en sus libros, un 1% de mayor rentabilidad supone un 20% de mayor pensión. Entonces, un mal diseño lo arreglan unas buenas inversiones. Hay que exigirle a la industria que sea innovadora en todo esto. Y a la población, finalmente, hay que ayudarla a que pueda invertir, que pueda ahorrar e invertir también, pero que pueda ahorrar a largo plazo.